Buenas tardes, apreciados compañeros. Hoy les voy a hablar sobre los principales riesgos que se deben mitigar en las entidades financieras. Tenemos el riesgo de lavado de activos, el riesgo operacional, el riesgo ambiental y social, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo de mercado y la seguridad de la información. Les voy a profundizar un poquito sobre el riesgo de liquidez. ¿Qué es la liquidez? Es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en efectivo y así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, es la facilidad con la que un activo puede convertirse en dinero en efectivo. Este riesgo se refiere a la liquidez con que cuenta la compañía o persona natural para poder cumplir con sus obligaciones, especialmente las de corto plazo. La liquidez tiene un impacto en la calificación crediticia y por tanto en la capacidad de acceso a la financiación de las empresas, entre otras cosas porque es una consecuencia directa de su rentabilidad y de su capacidad de convertir en dinero sus ventas. Para medir la liquidez conviene utilizar más de un indicador y hacer una valoración del conjunto de ellos y de la actividad de la empresa. Medir la liquidez analizando un solo ratio no servirá para hacer un diagnóstico de este indicador clave. Los principales ratios o los ratios más importantes para medir la liquidez son: el primer ratio, la liquidez inmediata. ¿Cómo se halla? Se halla sumando la tesorería y otros activos líquidos sobre el pasivo corriente. Es la medida de liquidez más directa. Se obtiene de dividir la tesorería y todos los activos líquidos equivalentes como depósitos a plazo o cuentas de ahorro entre toda la deuda a corto plazo de la compañía. Y mide la capacidad de la empresa de liquidar toda la deuda solo con su liquidez. El segundo ratio es activo corriente menos existencias sobre el pasivo corriente. Este ratio mide la capacidad de la empresa de liquidar sus deudas a corto plazo con su tesorería y sus cobros pendientes de clientes u otros deudores, sin tener en cuenta las existencias. Tenemos un tercer ratio que se llama el fondo de maniobra. ¿Cómo se halla? Activo corriente sobre pasivo corriente. Es seguramente la medida más conocida e indica la capacidad de la empresa de hacer frente a su deuda de corto plazo con todos sus activos también de corto plazo, incluyendo existencia, deudores comerciales pendientes de cobro, tesorería y otras partidas como inversiones financieras a corto plazo o inversiones en empresas del grupo y asociados. El cuarto ratio se llama el ratio de cobertura. ¿Cómo se halla? Servicio de la deuda sobre el cash flow. Es una medida de generación de liquidez para atender deudas a largo plazo. Cuando el cash flow es inferior a la cuota de amortización de la deuda a largo plazo, la empresa tiene problemas para atender su financiación. Y una de dos: o está excesivamente apalancada o no genera suficiente caja para atender la deuda. Es un problema bastante habitual y solo tiene dos soluciones: aumentar la rentabilidad de la compañía con más ventas o menos costes, o reestructurar la deuda para acomodarla a la realidad de generación de caja. Hay muchos más ratios y medidas de liquidez, pero es importante centrarse en un conjunto acotado de indicadores para tomar decisiones lógicas y no caer en un análisis excesivo que impida decidir con claridad. Como se decía, y a pesar de que algunos autores se atreven a poner cifras ideales para estos ratios, cada empresa es muy distinta de otra y que interpretar los resultados de todos los ratios financieros en su conjunto. Debemos tener en cuenta que para
medir la liquidez se utiliza actualmente la minería de datos o la Big Data. Muchas gracias.